Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario que hemos propuesto dentro del contexto de la campaña Yo Prefiero el Lago. Mi nombre es Claudia Campero. Yo colaboro con una organización que se llama Food and Water Watch y estoy basada en la Ciudad de México. Yo soy miembro de una coalición que se llama la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la COMDA, que se sumó a esta importante campaña de Yo Prefiero el Lago y pues como una pequeña aportación en este sentido, estamos apoyando a organizar este seminario en línea y naturalmente pues también apoyando a difundir toda la información que se está generando desde esta campaña que ha sido realmente una gran inspiración de Yo Prefiero el Lago. Les comento un poquito de la mecánica del seminario para no tener problemas de audio. Los asistentes están bloqueados en su micrófono, así todas las personas que ingresan podrán tener mejor capacidad de escuchar lo que se va diciendo. Si ustedes pueden ver cuando mueven su cursor encima de la imagen, pueden encontrar un globito que dice chatear. Ahí ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran compartir con los asistentes y también con Fernando y conmigo acerca de este tema. Pueden ir poniendo sus preguntas y sus dudas en el chat conforme avanza la presentación de Fernando y al final vamos a dar un rato para recoger estas preguntas y que Fernando nos pueda ayudar a contestarlas. Fernando, su nombre completo es Fernando Córdoba Tapia. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su doctorado en el Instituto de Biología. Su doctorado es en ecología. Su investigación se desarrolla en ecología de cuerpos de agua y en impactos socioambientales de megaproyectos. Actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación y es uno de los participantes de esta gran campaña de Yo Prefiero el Lago. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar lo que nos va a compartir Fernando. Y como les comento, pueden ir poniendo sus dudas en el chat, que pueden hacer aparecer a través de mover su cursor encima de la imagen y abrir donde está el globito de chatear. Adelante, Fer. Sí, gracias, Claudia. Y gracias a todos los que están por ahí ahora conectados. Entonces, trataré de no extenderme tanto en la presentación para dejar un poco más de tiempo para dudas o preguntas que quieran que discutamos. Pero sí hay un contexto que no puedo dejar de decirles y digamos que como para que vean cómo estoy viendo el impacto ambiental de la obra y que además ahora es mucho peor de lo que nos habíamos imaginado hace 4 años de lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, ya les iré contando poco a poco. Entonces, ahora deben estar viendo mi presentación. Y, a ver, déjenme. Ahí cambió, ¿cierto? ¿Alguien nada más que me confirme si todo bien? Para que... Sí, aquí vemos Okay. un mundo con muchos puntos. Exacto. Bueno, este es un esfuerzo internacional muy interesante que les recomiendo mucho que consulten. Es el Atlas de Justicia Ambiental. Básicamente lo que está haciendo es mapear los conflictos socioambientales que han escalado a, pues digamos, a una escala internacional por su importancia y los va clasificando, digamos, del tipo de conflicto que es y ustedes pueden ir como dando clic, digamos, en cada uno de esos puntitos y pueden darse cuenta de cuál es el conflicto, quién está detrás, qué empresas son, qué resistencias hay, ¿no? Este es el mapa de los conflictos ambientales actualmente, ¿no? Es decir, no es histórico, es lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Y lo que vemos es básicamente una crisis socioambiental en todo el planeta, ¿no? Eso ya no queda duda de que está ocurriendo.
ahora hace unos días salió el dictamen del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Y nos decía que para 2030, si no hacemos cambios radicales, pues básicamente ya es inevitable lo que va a ocurrir y serían cambios catastróficos, pues básicamente en todos los ecosistemas de la Tierra, ¿no? Entonces, efectivamente estamos frente a una crisis muy severa en todos lados, ¿no? Fíjense, México, Centroamérica, Sudamérica, es fuertísimo. Obviamente no son todos los conflictos socioambientales, solo son los que han ganado, digamos, foco internacional. El esfuerzo, lo que se está haciendo es ahora cada uno de los países está como afinando y poniendo más pelotitas en los distintos países. Pero bueno, es nada más para que pongamos como en contexto de qué estamos discutiendo en este tema, ¿no? Y si se dan cuenta, muchos de los conflictos, si se fijan en la bolita azul, ya están siendo por el agua, ¿no? Que es justo uno de los pronósticos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que parece como que nadie lo tomamos realmente en serio. Y era que efectivamente los grandes conflictos que vienen van a ser exclusivamente por el agua, y en eso estamos completamente ocurriendo en el caso del nuevo aeropuerto, ¿no? Se está convirtiendo en un conflicto por el agua, que trataré de explicarlo poco a poco, ¿no? Entonces, no sé si se enteraron de esta noticia. Les recomiendo mucho que busquen este documento, este artículo en particular. Es Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua. Tiene un pequeño reportaje en video, y ya luego está el escrito. Pero básicamente la Ciudad del Cabo iba a ser la primer ciudad moderna literalmente en quedarse sin agua. Y es impresionante porque si ustedes ven este artículo y lo leen, van a darse cuenta que las causas que lo están arrimando a este problema son exactamente las mismas causas que estamos haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Justamente es falta de planeación, sustitución de áreas verdes o áreas de captura por más concreto, ¿no? Corrupción inmobiliaria, crecimiento acelerado sin planeación, digamos, de tope, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que pasó con Ciudad del Cabo, esta es una nota un poquito después alrededor de mayo, y se iban a cerrar el grifo del agua. Y lo que ocurre con Ciudad del Cabo es que finalmente llueve. Había estado 3 años, me parece 3 o 4 años sin llover realmente mucho en la ciudad. Finalmente llueve y los ciudadanos empiezan pues digamos, empieza a llenar la presa, que es donde ellos dependían para el agua. Si se dan cuenta, ven el titular: Ciudad del Cabo se salva de tener que cerrar el grifo de agua al menos hasta 2019. Es decir, la Ciudad del Cabo ya es una ciudad extremadamente vulnerable y va a depender año con año de si llueve o no llueve, ¿no? Si se dan cuenta, la gente eran 4 millones de habitantes de la ciudad que habían tenido que aprender a vivir con 50 litros al día, ¿no? En la Ciudad de México, para que se den una idea, el promedio de consumo está en 300 litros al día, y en las zonas más ricas llega incluso a 900 o 1000 litros de agua por persona, ¿no? Entonces, y además, fíjense, aquí son 4 millones de personas, aquí en la Ciudad de México somos 22, ¿no? Es decir, la situación de la Ciudad de México es mucho más crítica, sobre todo porque Ciudad del Cabo depende de una presa, digamos, ¿no? Entonces, lo que ellos sí podían prever es que se estaban quedando sin agua, porque uno puede medir la disponibilidad de agua que queda en la presa. El problema de la Ciudad de México es que el 70% del agua que tomamos la sacamos del subsuelo. Y el problema con sacarlo del subsuelo es que ni siquiera sabemos cuánto queda. Sabemos que nos lo estamos acabando, sabemos que estamos sacando el doble de lo que infiltramos, pero no sabemos cuánta agua queda. Es decir, el día que deje de salir agua, ese día se acabó el agua para el 70% de la ciudad, ¿no? Entonces estamos catalogados como de las primeras 10 ciudades en el mundo a quedarnos literalmente sin agua, ¿no? Ahora, la semana pasada, por ejemplo, salió esta nota que el director del sistema de agua de la Ciudad de México dijo que ya no se garantiza el abasto para más allá del 2019. Es decir, si la Ciudad de México sigue como está ahorita, si no hacemos cambios radicales en temas de cómo se maneja el agua en la ciudad, tenemos agua para un año más y no más, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que hay que entender lo que está ocurriendo en Texcoco, ¿no? Entonces, el punto es, la crisis hídrica está, o sea, ya no es una cosa de, bueno, en 10 años, 20 años o algún día, tenemos un año, o sea, literalmente, y lo dijo, y estas declaraciones no son fáciles de hacer, sobre todo por gente de las dependencias gubernamentales. Lo que está advirtiendo es que literalmente nos queda un año con agua. Ahora en unas semanas avisaron que iban a hacer un corte en el Lerma Cutzamala.
por varios días, y eso yo creo que a nosotros como ciudadanos de aquí, de esta ciudad, nos debe de poner en contexto y nos debe quedar muy claro la gran problemática que tenemos en términos del agua potable, y en ese sentido lo importante que es Texcoco para asegurar tener abasto de agua en un futuro, ¿no? Y ahorita les voy diciendo esta parte, pero yo creo que esto es algo que nos tendría que poner en un estado de emergencia a todos, ¿no? O sea, yo creo que en este punto tendríamos que estar viendo qué diablos vamos a hacer si tenemos un año, y parece que como que no terminamos de entender la gravedad del asunto. Entonces, muy paradójico, porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que en una cuenca que eran los 5 grandes lagos y que sigue lloviendo como si fueran 5 grandes lagos, nos estemos quedando sin agua potable, ¿no? Es decir, es completamente un sinsentido el hecho de tener tanta agua y estar sufriendo por inundaciones con cada 10 minutos de lluvia y al mismo tiempo estándonos quedando sin agua, ¿no? Entonces, la lógica es cómo hemos manejado la cuenca y cómo hemos visto la cuenca y el agua históricamente, ¿no? Entonces, para entrar un poco en el tema del aeropuerto, cuando se presenta el aeropuerto, es septiembre de 2014 y a lo que nos enfrentamos fue a un bombardeo masivo, como una campaña mediática sobre qué bonito es el aeropuerto, ¿no? Es decir, toda la información que se enseñó en esos momentos iba en el sentido de vean el diseño, vean la arquitectura, vean qué bonito va a estar, y dejando de lado los grandes problemas que pues, era el fondo del proyecto, ¿no? Es decir, el lugar en donde se está poniendo un aeropuerto era lo que tendríamos que haber discutido, y la discusión que se está teniendo hoy a nivel nacional sobre el aeropuerto, ese es el tipo de discusiones que se deben de tener previo hace 4 años antes de autorizar un proyecto de esta magnitud. El problema es que digamos, básicamente cualquier proyecto de infraestructura en el país tiene que obtener la autorización en materia de impacto ambiental. Ese documento es súper importante porque una vez que un proyecto lo autorizan en temas ambientales, el resto de los permisos ya vienen en cascada, ¿no? Es decir, es la primera autorización que da un gobierno a cualquier particular o cualquier dependencia para ejecutar un proyecto es el de impacto ambiental. Ese es el momento en el que se revisa el proyecto. Una vez que se autoriza, entonces todo lo demás ya es en cascada y la obra comienza, ¿no? El gran problema es que muchos por ser, digamos, un procedimiento tan delicado y tan importante para que se haga un proyecto, pues está sujeto a muchísimos conflictos de interés, a muchísimos favoritismos, ¿no? A veces se ven los impactos, a veces no. Y básicamente lo que me gustaría que entendieran es que el procedimiento de impacto ambiental está visto como un trámite y no como una verdadera evaluación de los impactos. El gran problema de esto es que al verlo como un trámite, las empresas lo que hacen es tratar de ocultar o enmascarar los verdaderos impactos que va a tener un proyecto. El problema es que el verdadero impacto es el que sí vamos a heredar todos de la construcción de una obra, ¿no? Es decir, son dos escalas completamente distintas. Lo que ellos quieren realmente declarar y lo que realmente va a ocurrir. Y a nosotros lo que nos importa es lo que realmente va a ocurrir, no lo que declaraste y si te lo autorizó Semarnat o no, no me importa. A mí me importa el verdadero impacto de la obra, ¿no? Entonces, bueno, hacia allá quiero platicarles. Entonces, por ejemplo, vean aquí el tag, ¿no? Dice, en resumen, proponemos un enfoque holístico para el diseño de este aeropuerto, mostramos un modelo que será la inspiración de futuros aeropuertos, ¿no? Otra vez, los voy a bombardear con información para que nos pongamos foros de discusión sobre si está bonito o no está bonito, y dejar de lado la discusión de fondo, ¿no? Entonces, el problema es que la discusión de fondo está viniendo 4 años después de empezar la obra, ¿no? Entonces, esta es una imagen a escala más o menos similar de lo que eran los 5 grandes lagos y el Valle de México hoy, ¿no? Entonces, vean la superficie que eran los grandes lagos y vean lo que tenemos hoy. Entonces, si lo ven a esta escala, lo que yo les preguntaría es, ¿dónde estamos captando el agua? ¿No? Es decir, el agua va a seguir llegando, los ríos van a seguir buscando el cauce, todo, o sea, el agua va a seguir estando aquí, o sea, el agua no se va a resolver. El punto es cómo manejamos el agua. Y vean a esta escala la plancha de concreto que es la Ciudad de México. Es decir, no hay área, no hay lugar para captar realmente el agua, y eso nos tiene un montón de problemas, ¿no? Entonces, eso nada más es como para que vean la escala y esta pregunta es muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos con el agua cuando cae ahí, ¿no? Por ejemplo, es una fotografía de la zona conurbada de la Ciudad de México.
vean el tipo de planeación urbana que estamos teniendo, ¿no? De pronto sí hay colonias muy bonitas, las colonias históricas, pero la gran mayoría o el gran porcentaje de la población no está en esas colonias y más bien está en este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, incluso vean la topografía, ¿no? La zona urbana completamente va siguiendo, digamos, la topografía del sitio. Otra vez, vean, si imagínense que cae ahí un aguacero, ¿qué pasa con el agua? ¿No? Estamos creciendo la ciudad a una situación extremadamente vulnerable, ¿no? No tenemos zonas de captación, no tenemos zonas de retención, no tenemos zonas de amortiguamiento, y las barrancas son extremadamente vulnerables para la gente que vive ahí. Es muy peligroso vivir ahí, justamente porque el agua va a seguir recorriendo esos cauces, ¿no? Pero bueno, al final esa es la gran causa de que nos estemos quedando sin agua, ¿no? Esta falta de planeación y de visión regional de cómo ligamos la ciudad con la naturaleza o con el agua, ¿no? No se ve muy bien abajo, pero es una foto de Pablo López Luz, por si la quieren buscar. Hay otras fotografías de esta misma serie muy impactantes. Entonces, ¿qué otra cosa ocurrió mientras fue la campaña mediática? Lo que ellos decían, el grupo aeroportuario, es que iba a ser el aeropuerto más sustentable del mundo. Incluso hay gente que todavía se atreve a decir que es el aeropuerto más sustentable del mundo. Entonces, les quiero explicar más o menos qué ocurre aquí. Lo que pasa es que hay un certificado, que es el certificado LEED, que es LEED, que tiene varias categorías, y entre ellas hay la más alta, que es la platino, ¿no? Entonces, ese certificado LEED es un certificado constructivo, es decir, ustedes donde están actualmente escuchando esta plática podrían acceder a un certificado LEED si empiezan a aplicar ecotecnias en sus casas, ¿no? Es decir, empiezan a cambiar focos incandescentes por focos ahorradores, ponen unos paneles solares en su azotea, hacen un sistema de captación, de separación de agua gris de la agua negra, potabilizan alguna parte, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Son medidas, digamos, de mitigar el impacto de una construcción. Es decir, yo quiero tratar de generar la mayor cantidad de residuos, o de aprovechar mejor la energía, o de aprovechar mejor el agua. Entonces, todo eso te va dando puntos en el certificado LEED. Entonces, lo que dicen es que la terminal aérea, que es esta X que ven ahí, va a tener un certificado LEED platino. Eso es dentro de la terminal. Y lo que deja de lado el certificado es todo lo que ocurre afuera, ¿no? Es decir, el certificado nunca contempla que la apertura de 180 minas para extraer material, no contempla la desecación de un lago completo, no contempla el entubamiento de 9 ríos, ¿no? Ni siquiera la transformación de uso de suelo de una zona reguladora hídrica por un aeropuerto. Es decir, los verdaderos impactos y la verdadera sustentabilidad habría que entender en términos de cómo se integra el proyecto a una cuestión socioambiental regional. Ese sería verlo de manera sustentable. Esto lo que es básicamente greenwash. El problema es que toda la campaña mediática se dijo y se dijo y se repitió que iba a ser muy sustentable. Los secretarios de Medio Ambiente salían a decir que era muy sustentable, y al final uno dice una misma historia 1000 veces hasta que se vuelve real, ¿no? Entonces, el problema es una cuestión de visión. O sea, no importa que tu aeropuerto, que diga que tu terminal aérea ahorre luz o energía, lo que tú quieras. A mí lo que me importa es el verdadero impacto de ese proyecto. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, es que Bimbo ahora sus empaques son biodegradables. Claro, pero el empaque biodegradable de Bimbo es un pedacito chiquito del impacto real que está generando Bimbo en el país, ¿no? Entonces, lo que nos importa es saber cuál es el impacto general que está teniendo Bimbo, no si sus empaques son degradables o no, que está bien, pero es muy chiquito, digamos, ¿no? Entonces, imagínense que el aeropuerto está generando una hemorragia ambiental, o sea, imagínense una hemorragia así completa, y lo que hace el certificado pues, es ponerle un curita, ¿no? Puede ser un curita muy verde o muy platino, lo que tú quieras, pero no deja de ser un curita, y a nosotros lo que nos debe importar en esta crisis en la ciudad es esa hemorragia que hemos desatado, ¿no? Entonces, para nada el aeropuerto es sustentable, y más bien cuando lo escuchan es porque básicamente nos tratan de engañar. Ahora, si se fijan, casi siempre todos los renders del aeropuerto son de sur a norte, es decir, la perspectiva hacia atrás, que es la que les enseñé ahorita, pero cuando uno encuentra renders de la vista opuesta, es decir, de norte a sur, se da cuenta de esto, que no solo es en la terminal aérea, sino que después de la terminal aérea hay un desarrollo ahí inmobiliario que no existe. Eso se llama Aerotrópolis.
y no sabemos nada. Lo único que sabemos es que son 3.7 millones de metros cuadrados urbanizables, que va a brindar oportunidades de desarrollo para bienes raíces comerciales de clase mundial para atender a los viajeros, ¿no? Es decir, es una nueva Santa Fe pegadito al aeropuerto, porque uno no quiere que el viajero internacional llegue al aeropuerto de Texcoco y salga y vea Chimalhuacán. Lo que uno quiere es que salga y vea un gran centro comercial, ¿no? Los grandes hoteles, los grandes centros de convenciones, las grandes... sí, es un centro comercial para atender a los viajeros de clase mundial, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la parte más delicada? Lo que pasa es que cuando se hace la manifestación de impacto ambiental, lo que se dice es que el proyecto contempla la terminal aérea, las pistas y la aerotrópolis, es decir, son las tres cosas. Pero cuando se habla de los impactos ambientales, solo se habla de los impactos ambientales de la terminal y la pista, ¿no? Entonces, nadie sabe realmente qué va a ser ese proyecto, pero el punto es que cuando Semarnat autoriza el proyecto en su conjunto, es decir, las terminales, las pistas y la aerotrópolis. Lo que ocurrió ahí es que Semarnat autorizó un cheque en blanco para 3.7 millones de metros cuadrados urbanizables. Entonces, imagínense, para que se entienda un poco mejor, si yo le digo a la Semarnat, quiero construir un hotel de 5 pisos y me lo autoriza la Semarnat, entonces pues tengo que construir un hotel de 5 pisos. Si lo hago de 6, entonces va a llegar Profepa, me lo va a clausurar y me van a tener que tirar el piso extra, porque me autorizaron 5. Si yo le digo a la Semarnat, voy a construir un hotel y me lo autoriza, entonces yo ya tengo autorizado un hotel, sea lo que sea, no importa qué vaya a ser, porque ya me lo autorizaste sin ningún detalle. Lo que ocurrió aquí es eso, que la Semarnat autoriza la Aerotrópolis sin ningún detalle de qué va a ser, ni de qué consumo va a ser, ni nada, ¿no? Entonces, ahora imagínense, lo que sí sabemos es que esta zona, más bien esta aerotrópolis, va a estar conectada al sistema municipal de agua potable, que es uno de los sistemas municipales más sobreexplotados y con más desabasto de agua de la región. Entonces imagínense quién va a tener prioridad sobre el uso de agua. Esta nueva Santa Fe en Texcoco o toda la gente de la región que de por sí ya tiene desabasto de agua, ¿no? Entonces no sabemos cuánta agua va a necesitar, no sabemos dónde la va a obtener, pero sí sabemos que hacerlo en ese punto va a generar muchísimo desabasto más allá de lo que ya se tiene actualmente. Otro tema súper importante es el tema del hundimiento y la inundación. Aquí, digamos, Texcoco es la zona más baja de la cuenca, es decir, naturalmente toda el agua que cae en esta cuenca va a dar de manera natural a Texcoco. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Imagínense que la Ciudad de México está sobre una esponja con agua, ¿no? Que son los 5 grandes lagos. Lo que soporta el peso de la ciudad es el agua adentro de esa esponja. Si nosotros estamos secando la esponja constantemente, lo que está ocurriendo es que se pierde esa agua y entonces la ciudad se empieza a hundir. Es decir, la causa del hundimiento de toda la Ciudad de México es la sobreexplotación del acuífero, ¿no? Esa es la gran causa. Si nosotros seguimos secando la esponja como lo hemos estado haciendo, no estamos deteniendo y más bien estamos acelerando el proceso de hundimiento. Ahora, ¿qué pasa con el hundimiento? El problema con el hundimiento es que la misma lluvia de hace 5 años ahora te afecta mucho más porque estamos más vulnerables porque cada vez estamos más bajos en el nivel, ¿no? Entonces, y el agua va a seguir llegando, es decir, aquí no va a dejar de llover como ha llovido durante miles de años y probablemente con el cambio climático llueva mucho más, ¿no? Entonces, es decir, el agua de lluvia no la vamos a poder quitar, eso va a tener que estar. El punto es cómo la manejamos. Ahora, lo que hemos estado haciendo es, como cada vez somos más vulnerables a las inundaciones, lo que hemos hecho son más y más y más y más infraestructura para tratar de desecar la cuenca. Es decir, si nos afecta el agua porque nos inundamos, entonces la sacamos rapidísimo, lo más rápido que podamos, ¿no? Y la Conagua invierte muchísimo dinero en tratar de sacar el agua de esta cuenca. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como el agua se está sacando de la cuenca, no podemos aprovechar esa agua de lluvia que está cayendo. Entonces, como no estamos infiltrando, pues nos estamos quedando sin agua y entonces tenemos que recurrir a hacer grandes obras para traer agua de otras cuencas, que además tiene un costo energético brutal, ¿no? Que en este caso es el Lerma Cutzamala. Y ahora el gran problema de depender del Lerma Cutzamala es que dependemos de un tubo, ¿no? Es decir, si algo le pasa a ese tubo, tienes la mitad de la ciudad en desabasto de agua de un día para otro, ¿no? O sea, estamos volviéndonos cada vez más vulnerables porque no hemos sabido manejar el agua en esta cuenca. Entonces, imagínense una gota de lluvia. Una gota de lluvia cae en la Ciudad de México
Y lo que hace invariablemente es recorrer camino hasta entrar a una coladera y en ese momento se vuelve agua negra. Es decir, no tenemos zonas de retención ni de captación de agua pluvial y todo lo que hacemos con todo el agua que está cayendo de lluvia es mezclarla con el agua negra, mandarla hacia Texcoco porque allá fluye de manera natural y en Texcoco hacemos grandes infraestructuras para sacarla de la cuenca, ¿no? Y entonces el gran problema, y por eso la paradoja es cómo puede ser que si llueve tanto y éramos unos grandes lagos, nos estemos quedando sin agua. Por eso, porque no tenemos dónde retener agua. Jamás hemos tenido la visión de retención, ni captación, ni infiltración de agua, y más bien hemos estado en la lógica de desecar lo más rápido posible la cuenca. Entonces quiero que vean, esta es una foto igual satelital, quiero que vean el tamaño de lo que estamos hablando. Ese circulito rojo que ven ahí, ojalá lo vean, es del lado izquierdo, es todo Ciudad Universitaria. Ese es el tamaño que tiene Ciudad Universitaria. Esto que está más, que parece un triangulito, eso es todo el lago, todo lo que queda de Xochimilco, de los cuerpos de agua de Xochimilco, de los canales, es eso. Eso que está ahí es el aeropuerto Benito Juárez. Y ese de ahí es todo es el polígono del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es que ese terreno que está ahí, si se dan cuenta, es lo único que está realmente sin urbanizar de toda la cuenca, ¿no? Y además es la zona más baja, es decir, si quisiéramos dar un vuelco en cómo manejamos el agua, el lugar más importante y crucial es Texcoco, porque el agua va naturalmente ahí y lo que tenemos que empezar a hacer es retener el agua en ese punto y a partir de ahí potabilizarla o hacer otros manejos, ya sea para infiltración o para incluso abasto de toda esa región, ¿no? Ahora, si se fijan ahí donde está el polígono del aeropuerto, en la parte hacia el sur, hay otro lago que está muy un rectángulo ahí muy marcado. Ese es el lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo fue un modelo a escala para saber si era posible recuperar la vocación lacustre de toda esa región. Es decir, Nabor Carrillo tenía la idea de recuperar todo Texcoco como cuerpo de agua, pero antes de hacerlo en las 10,000 hectáreas que tienen, lo hicieron primero en 1,000 hectáreas, es decir, en el 10% del territorio. Resulta que lo que hizo Nabor Carrillo para hacer ese lago fue básicamente extraer, digamos, sobreexplotar el acuífero de esa parte del lago Nabor Carrillo y por el mismo peso colapsó completamente la zona, luego se llenó de agua, el agua pesó más y colapsó todavía más, ¿no? Bajó creo que hasta 4 metros de profundidad ese lago de ahí. Este lago tiene 1,000 hectáreas. Todo el bosque de Chapultepec tiene 680 hectáreas. Las 3 secciones de Chapultepec tienen 608 hectáreas. Es decir, es un lago súper importante. Es el único cuerpo de agua vivo en la zona de Texcoco. Y es un lago permanente, es decir, es un ecosistema que tiene agua todo el año, ¿no? Entonces, Nabor Carrillo, cuando hizo el lago, fue justo la demostración de que la sobreexplotación era la causa del hundimiento. O sea, eso lo entendimos cuando Nabor Carrillo hizo ese lago. Y lo que dijo es, esto es lo que se tiene que hacer, este es el modelo para recuperar y para evitar no solo los hundimientos, sino el abasto de agua en la ciudad, ¿no? Para garantizarlo. Entonces, ese es un gran tema que ahorita tocaremos, pero fíjense nada más en la escala de la ciudad, el único terreno suficientemente grande para captar agua y resolvernos problemas de fondo es Texcoco, ¿no? Ahora, ahí estamos haciendo el aeropuerto. Entonces, desde hace 50 años, ¿sí? Además voy a permitir que respires un momento y voy a recordarle a los asistentes que vamos a tomar preguntas al final. En el chat que está, si ustedes no lo tienen visible, pueden mover su cursor encima de donde ven la imagen, darle clic a chatear y ahí pueden ver el chat. Ustedes pueden incluir ahí sus preguntas o comentarios para que los compartamos al final con Fer. Aprovechamos que respire un segundo y un trago de agua, espero que tengan por ahí. Y adelante, Fer. Gracias, Claudia. Entonces, lo que pasa es que desde hace 50 años se sabía esto y entonces se ha intentado hacer la recuperación de la vocación lacustre de todo Texcoco, ¿no? Es decir, ese ha sido el gran sueño y la gran ilusión de cómo resolver los problemas tan grandes de agua. Es Texcoco, ¿no? Incluso ahora ya había un plan regional de desarrollo urbano y un plan municipal de desarrollo urbano, ¿no? De Texcoco, es decir, los lineamientos que decían qué se puede y qué no hacer ahí,
ya decían que se prohibía la infraestructura y que lo único que había que hacer era la recuperación de la vocación lacustre. Ahora, en términos históricos pasa algo bastante horrible desde mi punto de vista, y es que primero acuérdense que venía el aeropuerto de Fox en 2001, que finalmente se echó para atrás. Después vino la represión a Atenco como represalia en 2006. Después entra Calderón al poder, y cuando Calderón era presidente, quien estaba a cargo de la Comisión Nacional del Agua fue José Luis Loeje, ¿no? José Luis Loeje, durante toda la gestión de Felipe Calderón, impulsó, digamos, este proyecto de recuperación ecológica de Texcoco, y para lo que estuvo haciendo la Conagua en esa administración fue comprar muchos de los terrenos a los ejidatarios de la orilla del lago, básicamente con la promesa de que nunca iba a haber un aeropuerto y de que si les vendían el terreno a la Conagua, entonces la Conagua iba a garantizar la recuperación lacustre, ¿no? Es decir, la Conagua te compraba tus terrenos para la recuperación lacustre, la gente, claro que los vendía porque además eso significaba que nunca más iba a haber un aeropuerto ahí, y entonces ocurre eso. Lo que pasa es que y empiezan estos planes de plan municipal y regional de desarrollo, empiezan a incorporar este programa de recuperación ecológico de Texcoco, y lo que ocurre es que cuando hay el siguiente cambio de administración de Calderón a Peña, incluso hay por ahí un dictamen que hace Loeje Tamargo diciéndole directamente al gobierno de Enrique Peña Nieto que es imposible hacer un aeropuerto ahí, que es inviable y que ese es un proyecto de recuperación hídrica. Pero ¿qué pasa? Que los terrenos que tendrían que ser expropiados para hacer un aeropuerto ya no tienen que ser expropiados porque ya los compró la Conagua en la administración pasada. Entonces, una vez que entra Enrique Peña Nieto al poder, pues resulta que Conagua ya había hecho las compras de los terrenos más susceptibles, y entonces ahora sí viene el proyecto sin ninguna expropiación, ¿no? Incluso fue parte, digamos, de la campaña mediática viene el aeropuerto y viene sin expropiación porque vamos a respetar a los pueblos. Y lo que realmente está ocurriendo es una traición completa a toda la gente que vendió sus terrenos para la recuperación hidrológica, ¿no? Entonces, uno de los amparos, que digo, no sé si nos dé tiempo de entrar al detalle, pues si quisieran hablar podríamos tocar el tema de los amparos que están en curso tienen que ver justamente con esa compraventa y cómo fueron traicionados los ejidatarios de un cambio de administración a otro, ¿no? Entonces, bueno, está ese otro punto. Por ejemplo, vean esta imagen. Esta es una imagen de los 9 ríos de Oriente, que esos ríos siguen ahí. O sea, los ríos siguen llevando el cauce natural y si se dan cuenta desembocan en Texcoco, porque ahí es donde naturalmente desembocan y toda el agua de esta ciudad desembocaba en Texcoco, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que esos ríos pues, son un problema, porque entonces eso significa que van a inundarse el aeropuerto, ¿no? Es decir, ahorita sin aeropuerto, todos esos ríos se permite, digamos, que inunden Texcoco a propósito, digamos, y que ahí se retenga el agua y entonces evitar la inundación de cualquier otra zona, porque permites la inundación de Texcoco. El aeropuerto estando ahí, estos ríos son un riesgo para ese proyecto, y entonces lo que la Conagua va a hacer es sanearlos, ¿no? Así le dicen, vamos a sanear los ríos. Y el saneamiento de los ríos no es otra cosa más que el entubamiento, el encauce, y después el desecho, digamos, a las aguas negras del mismo sistema del que ya les platiqué, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, es uno de los impactos que nunca se declaró. Es decir, tu proyecto incluye el entubamiento de 9 ríos. ¿Cuál es el impacto ambiental de entubar 9 ríos que además la gente utiliza para abasto y para riego, ¿no? Es decir, este es un conflicto social en potencia fuertísimo. O sea, quien quiera hacer un proyecto se va a tener que enfrentar con que para que ese proyecto funcione van a tener que hacer ese entubamiento de ríos. Y yo no quiero saber el nivel de conflicto que va a generar en esas comunidades el hecho de el entubamiento de esos ríos, ¿no? Entonces, eso es algo que, si se dan cuenta, además es pues muy maquiavélico en términos de yo no declaro los impactos más grandes de mi proyecto al principio. Declaro los más pequeños, te enmascaro los impactos, que me autoricen rápido el proyecto, y ya que el proyecto va muy autorizado, pues resulta que sí necesito entubar los ríos, y ahora a fuerza los tengo que entubar porque si no el proyecto ya no funciona, y entonces ahí es cuando se usa las fuerzas del Estado para hacerse de esos terrenos o grupos de choque, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso ya lo estamos viendo, digamos, en Iztapaluca, el entubamiento de un manantial, incluso para la fase de construcción, porque el aeropuerto no tiene agua para la fase de construcción ni siquiera, ¿no? Entonces,
pues es bastante complicado. Y estas cosas normalmente se minimizan, ¿no? O sea, se cree que no van a ser grandes problemas y que eventualmente se va a lograr, pero el problema es que justamente eso genera muchísimo conflicto social, que además no estamos para estar generando conflictos sociales ya en este país, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un impacto claro de el impacto socioambiental que va a tener el proyecto. Ahora, ¿qué pasa? El lago Nabor Carrillo que les contaba se volvió el ejemplo más exitoso de restauración ecológica en el país, ¿no? Esas 1,000 hectáreas de lago. eh, y una de las causas es porque regresaron las aves migratorias que ya se habían ido, ¿no? Actualmente el lago Nabor Carrillo la zona, digamos, es el cuerpo de agua del centro del país con mayor densidad de aves migratorias de todo el centro del país. Es decir, es el principal refugio de aves migratorias del centro del país, es el lago Nabor Carrillo. De acuerdo con los datos incluso del grupo aeroportuario, en esa región hay alrededor de 330,000 aves migratorias principalmente, que son, digamos, las que ellos lograron contar. Significa que la población es mucho más grande, ¿no? Es una población inmensa de aves migratorias. ¿Y cuál es el problema? Que las aves migratorias son de vuelos altos y además son de mayor tamaño que las aves nativas. Entonces, un pato en una turbina, a la hora de despegar o al aterrizaje, tiene una consecuencia catastrófica para la aeronave y para la gente que va ahí. Entonces, es un problema muy serio a nivel internacional el riesgo aviar, que es justamente el riesgo de que un ave se meta en las turbinas de un avión. Entonces, para evitar el riesgo aviar, la norma internacional dice que no debes de tener pistas a menos de 8 kilómetros de distancia de un lugar que atraiga aves, ¿no? Y eso es, digamos, de entrada. Un lugar como Nabor Carrillo, con esa densidad de aves, seguro requeriría una distancia mucho mayor si se hiciera un estudio fino de riesgo, digamos. El lago Nabor, de las pistas que están planeadas, están más o menos a 1,2 kilómetros del lago Nabor Carrillo, ¿no? Es decir, es completamente riesgoso y es completamente incompatible hacer un aeropuerto con un lago de esa magnitud. Ahora, mucha gente dice, bueno, pues que aeropuertos cerca del mar o cerca de lagunas o alguna cosa así. Y sí, el problema es que en un lago interior como Nabor Carrillo concentra muchísimo la densidad. En el mar hay muchas aves, pero las aves están dispersas y tienen mucho hábitat. Aquí está todo concentrado en un solo punto y eso es lo que hace extremadamente riesgoso por un aeropuerto ahí. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es saber, si yo no puedo estar a menos de 8 kilómetros del lago Nabor Carrillo, pues entonces no me pongo cerca del lago Nabor Carrillo y ya, y busco otro lugar para poner el aeropuerto. ¿Cuál es la lógica? No, sí lo pongo ahí y más bien voy a desecar el Nabor Carrillo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. O sea, es completamente inviable que estén las dos cosas, entonces preferimos poner el aeropuerto ahí y quitar el lago Nabor Carrillo y desecarlo para que ya no lleguen las aves a Texcoco. Entonces aquí tengo una imagen de la desecación hace unos meses, de todas las bombas y todo lo que se está haciendo para desecar el lago, ¿no? Esta es una foto de un reportaje del País, que al rato les digo la liga para que la vean. Pero ahí está, ¿no? Justamente esa es la lógica. Y fíjense eso, no solo es la lógica del lago, sino es la lógica de esa era la gran solución para tener agua en esta ciudad, ¿no? O sea, estamos definitivamente haciendo las cosas completamente al revés y poniéndonos en una situación de extrema vulnerabilidad en términos hídricos. Esta es una imagen que sacaron, estaba en Twitter, no tengo ahorita anotada la persona, perdón, de hace 2 días. Ahí está el lago Nabor Carrillo. Fíjense, o sea, ven esta imagen, allá al fondo tienen todo lo que es Chimalhuacán. Este es el lago Nabor Carrillo con sus 1,000 hectáreas. Y ya en proceso de desecación, ¿no? Mucho más en las orillas, ahí va avanzando el proceso. Pero piensen esto, o sea, piensen cuánta gente podríamos abastecer si retuviéramos el agua de lluvia ahí y tuviéramos una planta potabilizadora, ¿no? Es decir, cuántas familias podrían vivir, digamos, o tener abasto con este tipo de lógica, ¿no? Es decir, retengamos el agua, hagamos cuerpos permanentes de agua, esa agua se puede utilizar para abasto y lo que estamos haciendo es esa agua, bueno, aquí lo estamos secando, ¿no? Pero la lógica es todo el agua de lluvia la mezclamos con agua negra y el agua negra la sacamos de la cuenca. Y entonces, como no tenemos agua, pues tenemos que traer de otras cuencas agua, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, efectivamente,
si perdemos Texcoco, perdemos la ciudad. O sea, ahí ya no hay marcha atrás. O sea, efectivamente, por la importancia que tiene esa región, no hay otra región con las condiciones que tiene Texcoco. Y si lo perdemos, olvídense de tener agua en un futuro. Así, ya no hay, ya estamos llegando a ese punto, ya estamos en esta crisis adentro y tenemos la solución ahí. Y lo único que nos está separando entre hacer las cosas bien y hacerlas mal es ese aeropuerto que están queriendo hacer en Texcoco. Esta es una imagen, por ejemplo, de la Nabor Carrillo en junio de 2016 y esta es junio de 2018, ¿no? 2 años después, ahí está el nivel de desecación. Y incluso es muy extraño porque lo que pasa es que si uno entra a Google Earth no te muestra las fotos de 2018, tiene protegido el polígono, es decir, te pone una imagen, aunque ya estén las fotos, te pone imágenes de antes, de años pasados. Y esta foto alguien del equipo de la campaña la logró obtener y lo que me decía es que tienes que estar en una posición geográfica específica para que entonces se despliegue la foto. De otra forma está oculta, digamos, sobre capas viejas de fotografías, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la desecación de ese gran ejemplo de recuperación lacustre de la zona. Otra cosa que, por ejemplo, nunca se mencionó dentro del proyecto es que ahorita se sabe que hay 180 minas abiertas a cielo abierto para rellenar el lago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene un problema del tipo de suelo porque el suelo se hunde, ¿no? Por ser un suelo lacustre. Entonces, para estabilizar las pistas, lo que se requiere es básicamente secar el lago. Y para secar el lago, lo que hacen es sacar, más bien meter cantidades inmensas de material, en este caso tezontle, digamos, para sustituir el suelo lacustre por roca, ¿no? Por piedra. Entonces, desde mi punto de vista, tienes un problema de locación que te genera problemas constructivos, que los ingenieros juran y perjuran que se pueden resolver, y el punto es, bueno, que yo no creo que lo puedan resolver, pero digamos que les creemos que lo van a resolver. El punto es, ¿a qué costo? ¿No? Y ellos dicen, bueno, es que no se puede estimar el costo porque nadie ha hecho un proyecto de este estilo en el mundo. Ok, no hay forma de estimar el costo económico. ¿Y qué pasa con el costo ambiental y con el costo social? Es esto, efectivamente aumentas un problema técnico, te lleva a tener que obtener más material y eso te genera más impactos ambientales y además te genera más problemas sociales, ¿no? Justo hoy hay una visita del gobierno electo a los distintos sitios donde están los bancos de material para visibilizar esta problemática, ¿no? Es decir, que se sepa realmente que el impacto del proyecto no es el impacto que tiene en el polígono, no es el impacto que va a tener en toda la región y que al 20% de construcción estamos viendo ya una devastación brutal en la región. Y además piensen, hay una cosa que casi no sé, más bien no hemos sacado mucho, pero el aire limpio o el aire fresco, digamos, que entra a la cuenca, entra por Texcoco, ¿no? Y entra por estos cerros y entra por ese lago, ¿no? Entonces, básicamente estamos perdiendo los grandes filtros, los grandes captadores de agua, los grandes, pues sí, básicamente los grandes riñones de esta ciudad, que son los cerros que todavía nos quedan en el oriente, pues ahora resulta que con esos estamos rellenando el proyecto. Entonces, bueno, los invito a que estén muy atentos a los resultados de la visita de hoy en la mañana, para que vean y de la voz, digamos, de la gente que vive en esas comunidades, lo que está ocurriendo alrededor de estos 180 minas a cielo abierto. Otra cosa importante es la calidad del aire, ¿no? Esta es una foto de julio del 2018 de Santiago Arau, ahí dice abajo, creo que no lo ven. Pero entonces lo que pasa con la Ciudad de México es que es una cuenca cerrada, ¿no? Y es cerrada tanto para el agua como para el aire. Es decir, no tenemos grandes flujos de aire que dispersen los contaminantes y es como si viéramos encapsulados. Entonces, cualquier emisión de gases o partículas se queda en la cuenca, ¿no? Es decir, no hay salida. Entonces, lo que sea que ocurra, lo respiramos todos. Ahora, los aeropuertos son una de las actividades que más contaminan en el mundo y por eso los aeropuertos se planean siempre lejos de las zonas urbanas, por una cuestión de salud pública. Ellos tienen que ver con la calidad del aire y también por el impacto que tiene el ruido, ¿no? Es decir, los aeropuertos deben estar planeados lejos para evitar estos problemas y lo que estamos poniendo con el aeropuerto en Texcoco es no solo ampliar, que ya tenemos el problema con el Benito Juárez, sino ampliarlo y ponerlo en la zona más baja de la cuenca, es decir, todas las emisiones que genere ese aeropuerto se van a quedar en esta cuenca y las estaremos respirando todos.
Y entonces ahí tenemos los grandes problemas de contingencia ambiental que tenemos año con año cada vez que hace calor, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto, ¿no? Y además esta parte del calor es importante porque sustituir áreas naturales por concreto también aumenta el efecto de la isla del calor, ¿no? Entonces, perdón, ahí está. Entonces, la isla del calor es eso, es en la ciudad, es un problema muy serio en las grandes ciudades por esta lógica de sustituir áreas verdes por concreto y el concreto absorbe mucho calor y entonces eso genera problemas de salud pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean otra vez la imagen, o sea, cuando uno ve una imagen a esta escala de la Ciudad de México, se puede preguntar eso, ¿dónde están las áreas verdes, ¿no? Que no solo nos ayudan en cuestión del aire, sino también del agua, ¿no? Pues no hay, ¿no? Y entonces ahí estamos, ¿no? Y entonces la gran área libre todavía para atender problemas de fondo, pues es Texcoco. Otro punto también importante es que para conectar Texcoco con la ciudad, se están planeando más o menos 190 kilómetros de nuevas vialidades, ¿no? Entre ellas son segundos pisos, líneas de Metrobús, vías rápidas, ¿no? Sí, como todas estas infraestructuras de conexión, que, por ejemplo, esta es una que es la autopista Urbana Oriente, va, digamos, en periférico, atravesando Xochimilco e Iztapalapa, y obviamente las vialidades nuevas siempre se planean sobre las pocas áreas verdes que quedan, ¿no? Entonces, digamos, estamos repitiendo los mismos problemas que nos están teniendo en una crisis con un proyecto de esta magnitud. Entonces nosotros, desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, revisamos el proyecto, hicimos una auditoría independiente al procedimiento de impacto ambiental desde un punto de vista académico y publicamos nuestro primer dictamen en enero del 2015, despuésito de la autorización, pusimos sobre la mesa todo lo que se estaba dejando de lado. Y ahora en 2018, de 2018 está firmado por mí, me invitaron a mí a ser, digamos, como asesor del grupo de transición para explicarles cuáles serían los riesgos ambientales de la construcción. Y realmente lo que habíamos visto en 2015 no se parece en nada con lo que vemos en 2018. Es decir, no nos habíamos imaginado el nivel de devastación que efectivamente iba a traer ese proyecto. Había cosas que sabíamos, pero había otras que salieron de nuestro radar y que ahora es inevitable verlas, ¿no? Les estoy hablando de la parte de las minas. Eso no estaba en el radar de nadie que eso iba a ocurrir. La desecación del lago Naborcarrillo jamás la quisieron declarar y tampoco el entubamiento de los ríos, ¿no? Entonces, los grandes problemas de fondo ambientales son los que ya estamos empezando a ver, son los que ya sabemos que van a ocurrir y son los que estamos a tiempo de detener, ¿no? Bueno, entonces lo que también quiero decirles es que mucho se habla de que ya el cambio es irreversible. Todo el polígono federal de Texcoco son 10,000 hectáreas. De esas 10,000 hectáreas, 5,000 son las del proyecto y de esas, la única parte que realmente tiene un cambio irreversible es la parte de la X, que es la terminal aérea, por la cimentación y los pilotes, ¿no? O sea, esa plancha de concreto sí ya sería irreversible. Esa tiene más o menos 100 hectáreas. Estamos hablando que del total del polígono que tenemos, lo único irreversible es el 1%. Es decir, si paramos ese proyecto ahorita, tenemos el 99% del terreno susceptible a recuperación ecológica sin ningún problema, ¿no? Porque además el agua va directamente para allá, ¿no? El punto es que no, o paramos el proyecto ahorita bueno, desde mi punto de vista ese proyecto va a fracasar, o sea, va a fracasar en algún momento y debió por términos, lo que les decía, ¿no? Por la cuestión constructiva, que implica soluciones técnicas, que aumenta el costo, que aumenta los impactos ambientales, que aumenta los impactos sociales. Es decir, es un problema tan complejo que eventualmente va a terminar fracasando. Para mí lo importante es que fracase ahorita que podemos rescatar el 99% y no que fracase cuando tengamos un avance que efectivamente ya sea irreversible y ya sea muy difícil, digamos, recuperar esa región, ¿no? Entonces, para mí ya es momento de hacerlo y no solo eso, sino que además marcaría un parteaguas en cómo pensamos o cómo resolvemos un problema tan grave como el abasto de agua de una ciudad como la Ciudad de México,
con un cambio completamente radical de paradigma, que es justo lo que estaban diciendo los del panel gubernamental de cambio climático. Se requieren cambios de paradigma, se requieren soluciones radicales, porque de otra forma nos estamos yendo de hocico a 2030 y entonces sí, agárrense porque de ahí ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, para mí este proyecto lo tiene todo, es decir, recuperar Texcoco lo tiene todo, es decir, sería el gran ejemplo para el país de que las cosas se pueden hacer bien, de que se puede transformar, de que se puede relacionar con la naturaleza, ¿no? Y en ese punto estamos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, lanzado esta campaña, que es la de Yo Prefiero el Lago, eh, y así como yo, digamos, soy asesor de la campaña en temas ambientales, hay otros 5, 6, 7 especialistas en otros temas. Entonces, casi toda la información que ustedes están viendo ya pasó y ya fue revisada por los distintos especialistas para que la información sea completamente confiable, ¿no? Lo que yo les puedo decir es que si ustedes ven estos logos, estas infografías, toda ya está revisada, todo está bien y no es una campaña de manipulación, es una campaña de que se visibilicen los verdaderos impactos que va a tener la obra. Entonces, por favor, ayúdennos a compartirla. Estamos a pocos días de la consulta y para mí la consulta es una forma de resolverlo pacíficamente. Es decir, si ganamos en la consulta, ya, ganamos, se acabó, ¿no? Si no ganamos la consulta, gana Texcoco, eventualmente ese proyecto va a fracasar, pero las condiciones van a ser muy distintas, ¿no? Y va a fracasar porque además están los amparos, porque además van a estar la parte social que va a empujar muy fuerte. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista es ganémoslo ahora, que quede muy claro que los mexicanos queremos efectivamente este cambio de visión en cómo se han hecho las cosas en este país. Reafirmemos eso y digamos, queremos que no sea en Texcoco y que el tráfico aéreo se resuelva, que se resuelva de otras formas. Si Santa Lucía es una buena forma, pues qué bueno que sea Santa Lucía. Y si esto Toluca está bien, pero el punto es, Texcoco, no, por favor. O sea, Texcoco sí yo creo que ya el último clavo en nuestro ataúd en esta ciudad y ya no podemos darnos el lujo. Y sí, pues entonces veremos las consecuencias a corto plazo, porque ya sabemos que estamos ante una crisis ya 2019, ¿no? Entonces, les recomiendo ya nada más un par de cosas. Este es un documental muy bueno del país que se llama El oscuro legado del nuevo aeropuerto. Este documental, desde mi punto de vista, es el documental, o más bien es el reportaje que logra visibilizar esa problemática como nadie lo había podido hacer hasta ahora. Entonces, les recomiendo muchísimo. Son 4 videitos de 2 minutos cada uno desde distintas perspectivas, y ahí es donde se puede ver el impacto real del aeropuerto. Es decir, si quieren compartir algo que sea muy visual, que sea muy bonito y que esté muy bien hecho, les recomiendo muchísimo que vean que sea este reportaje el que compartan. Yo este domingo apenas publiqué en una columna de opinión en La Jornada, que se llama Aeropuerto o Agua, ¿no? Es decir, de manera muy sencilla, parece que quedó claro cuál es la importancia y cuál es el sinsentido de cómo hemos manejado el agua en la ciudad. Es decir, esa parte, si quisieran como más información o tratar de explicárselo a alguien más, les recomiendo mucho eh, que, que busquen esta publicación, ¿no? Aeropuerto Agua del el domingo 7 de octubre, apenas. Y ya otra última cosa es este término de ecocidio. O sea, el ecocidio, la definición es tal cual. Es la devastación ambiental de un territorio de tal magnitud que pone en riesgo la supervivencia de sus habitantes. Aquí no hay duda de que estamos hablando de un ecocidio. Es decir, no hay forma de que no sea un ecocidio la acumulación y la generación de impactos que está teniendo este proyecto para la salud, para el abastecimiento, para los riesgos de inundaciones, ¿no? Para la vulnerabilidad de la gente que vive ya incluso a orilla de las minas, ¿no? Es decir, tal cual, eso es el aeropuerto, ¿no? De esto no hay duda y lo podemos discutir con quien ustedes quieran, en el foro que ustedes quieran. No hay forma de decir que esto no es un ecocidio. Entonces, ahí está. Y les dejo aquí ya nada más mis datos. Bueno, la campaña hashtag Yo Prefiero el Lago, ahí estamos ahora impulsando mucho y tratando de subir todo el material ahí. Les pongo mis datos de Facebook, mis datos de Twitter y mi correo electrónico por si quisieran estar en contacto. Y les pido por favor que nos ayuden lo más que puedan a difundir, porque es momento de ganar esta gran batalla y que significaría efectivamente el futuro de la ciudad es lo que está en juego y de ese tamaño está el problema. Gracias. Mil gracias, Fer. Realmente, pues
me da mucho gusto que hayamos podido concretar este seminario en línea del que habíamos platicado ya hace tiempo. Eh, pero bueno, pues ahora el contexto nos da la urgencia, ¿no? De platicar de este tema. Para las personas que no lo han visto, hay un formato para chatear. Si ustedes mueven su cursor, encuentran el globito para chatear, le dan clic y ahí pueden ir introduciendo sus preguntas. Ya algunas personas han ido aprovechando. Ricardo pregunta acerca del tema del riesgo aviar, que si el actual aeropuerto incumple esta norma por la distancia a la que está el Benito Juárez del lago Nabor Carrillo. Gracias. Creo que tendríamos que revisarlo. Me parece que está como a 6, 7 kilómetros de distancia, es decir, a lo mejor está dentro del perímetro, habría que ver. Aquí, por ejemplo, el problema también es, en términos de riesgo aviar, es la ubicación y la orientación de las pistas, ¿no? Incluso con el proyecto de Fox en 2001, se decía que como las pistas iban de oriente a poniente, aunque estuviera el lago Nabor Carrillo, podría hacerse compatible porque digamos, las pistas van en un sentido transversal y las aves migratorias digamos, la ruta es entre Zumpango y Texcoco, que es de norte a sur, eso podría incluso disminuir el riesgo aviar. Es decir, la norma internacional es de menos, o sea, de 8 kilómetros, y una vez que se atiende esa norma, se puede ir más adentro siempre y cuando se vea, digamos, se haga el estudio fino de riesgo aviar, ¿no? El gran problema es que si no tienes realmente seguro que no hay riesgo aviar o que se puede controlar, entonces no obtienes los certificados de seguridad del aeropuerto y entonces ninguna línea internacional va a aterrizar en tu proyecto, ¿no? Entonces, a mí yo recuerdo eso, que el de Fox era compatible con el lago Nabor Carrillo por la posición o a la orientación de las pistas. En este caso, para no tener problemas con las comunidades de Atenco, lo que se decide es girar las pistas 45 grados y orientarlas de sur a norte, justamente coincidiendo con el lago Nabor Carrillo y Zumpango, ¿no? Es decir, en esa ruta migratoria y además con la ruta migratoria a la escala más grande de sur a norte. Entonces, eso es mucho más riesgoso y también nos decían que los aeropuertos, tanto Santa Lucía como Benito Juárez, son compatibles, digamos, aeronáuticamente porque están justo en la misma orientación poniente-oriente, ¿no? Y que eso responde a los vientos que hay en esta región. Entonces, que incluso una de las grandes preocupaciones es el tema de los vientos, nada más por la orientación de sur a norte, que responde a una cuestión de evitar conflicto social en la zona. Que de hecho no están haciendo, pero bueno. No. Te pregunta Alma acerca de lo que explica AMLO cuando habla del aeropuerto, que nunca menciona impactos ambientales. Pregunta si no tiene información al respecto o por qué no habla del tema, si lo está evadiendo. Gracias. Sí, de hecho, fíjate que a mí es algo que nunca justo siempre que se peleó con el tema del aeropuerto, incluso desde campaña, Andrés Manuel nunca dijo nada de los impactos ni ambientales ni sociales. Siempre una cuestión de financiera, de corrupción, ¿no? Como este gran bastión del gobierno que se va, ¿no? Y que es necesario derrocar, ¿no? Es decir, como que jamás vio la parte ambiental y social. A mí me preocupa que no sé si la tiene, información tiene, porque la información la tienen sus secretarios, pero no sé realmente eh, qué tan permeable es López Obrador a los verdaderos impactos sociales o ambientales. Y por eso es muy importante la reunión que está teniendo hoy, o la visita que está teniendo varios de los secretarios, de los nuevos secretarios a campo, a las distintas zonas, porque eso sí les va a permitir abrir completamente el panorama. Y esperamos que eso sea, digamos, como la apertura de ojos del verdadero problema. Ahora, lo que sabemos es que el jueves que entra, es decir, mañana, Jiménez Espriu saldrá a decir como, no sé si nada más de la consulta o cosas nuevas sobre el aeropuerto, y habría que ver cómo, digamos, el tema ambiental y social va permeando poco a poco, porque incluso a pesar del dictamen, o sea, mi dictamen se lo entregué en la mano a Jiménez Espriu y está en la plataforma y son de los especialistas que ellos consultaron, cuando presentan en la primera conferencia de prensa ventajas y desventajas de Santa Lucía o Texcoco,
de Texcoco menciona posibles impactos ambientales negativos, ¿no? Cuando claramente eso no es un posible impacto ambiental negativo, es una devastación completa en esa región, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo estos posibles impactos ambientales van realmente permeando a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante de ver cómo se va planteando la parte ambiental, y eso va a ser muy importante en términos de la consulta, en qué se dice y qué no se dice. Porque para mí la cuestión ambiental jamás se toma en cuenta en temas de megaproyectos. En este país es lo último que hacemos, es lo último en lo que se piensa, pero el problema es que los ciudadanos sí nos importa demasiado. Es decir, el ciudadano sí se queda sin agua, sí se inunda, sí tiene las contingencias cada año. Entonces, si a nosotros nos explican el problema ambiental, es muy probable que pongamos lo ambiental en una prioridad muy alta en comparación con lo que se hace normalmente, que es dejarlo hasta abajo. Entonces, ahí va a ser muy interesante cómo va a ser la redacción de esas preguntas en tema de los impactos ambientales y cómo va permeando. Y la intención de esta campaña como tal es exactamente eso, que permee y que sea visible lo que realmente está ocurriendo, y que no nos quedemos con la idea del aeropuerto más sustentable del mundo, ¿no? Que era desde el punto de partida del grupo aeroportuario. Eh, gracias, Fer. Voy a tomar las preguntas que se están poniendo aquí un poco en desorden para seguir un poco la lógica de la intervención. Areli pregunta que si hay posibilidad de una reunión con AMLO para exponerle impactos ambientales o exigir un evento público con prensa. O sea, ¿de qué manera se puede obligar a que deje de tratar el tema? Claro, pues fíjense que mañana en el Club de Periodistas, si entran a mi Twitter, ahí está, es de los últimos, ahorita se los iba a enseñar, pero mejor les digo que se metan. Hay un evento convocado justamente por la Secretaria de Medio Ambiente, la nueva Secretaria de Medio Ambiente, con prensa para hacerlo completamente público, y es una mesa de discusión sobre los impactos ambientales del proyecto, ¿no? Entonces yo creo que la mesa de mañana va a ser muy importante en términos de que ya se empiecen a reconocer. Yo estaré en esa mesa de mañana, entonces si se meten sería muy bueno, y si quieren ir, vayan, pero yo creo que va a ser muy importante para estos temas. O sea, va a ser sí, coyuntural, digamos, la reunión de mañana, porque efectivamente ya es convocada por el grupo, por el grupo electo, y no hay forma de que, a pesar de que se los estés exponiendo y les estés dando la evidencia, puedan hacerse de la vista gorda, ¿no? Entonces, mañana va a ser muy importante para eso. Entonces, ahí está la invitación en mi Twitter para que me ayuden a compartirla, y si pueden ir, vayan. Y es una reunión con medios de todo el país convocados específicamente para el tema ambiental. Entonces yo creo que eso va a ser importante lo que ocurra mañana. Muy bien, pues van a ser 3 preguntas más. Perdón por tantas, Fer. No, Ojalá está bien, está bien. las personas que todavía están en línea con nosotros también. Está una pregunta por Gloria que dice, bueno, pues la Conagua son de los grandes culpables de este proyecto de muerte, y pregunta que si la Conagua misma ha dado alguna declaración reciente al respecto de los impactos. Ok. Sí, la Conagua efectivamente es de los grandes responsables de todo esto. Digo, si hay alguien que tendría que valer por la seguridad hídrica de esta región, pues es la Conagua. O sea, si hay alguien que lo puede entender y que está ahí, pues es efectivamente ellos, ¿no? Entonces, ha sido muy extraño, es muy, muy extraño el papel de la Conagua. A mí no me gusta nada. Nosotros, digamos, como parte del grupo asesor, estuvimos en reuniones de mesas con los secretarios de Comunicaciones y Transportes, con los de Medio Ambiente, con el director de la Conagua, ¿no? Con todo el grupo aeroportuario, digamos. Y luego hicimos una visita a campo con el director de la Conagua a todas las obras que ellos están implementando para resolver el problema hidrológico ahí, ¿no? Acompañados, les digo, por el mismo director. O sea, él mismo nos estaba diciendo, y efectivamente lo que encontramos son contradicciones horribles, ¿no? O sea, ellos decían que el Nabor Carrillo no se iba a secar y que se iba a mantener, ¿no? Y que no iba a haber ningún impacto sobre el Nabor Carrillo, que era muy importante para ellos, mientras lo veíamos cómo los estaba desecando, ¿no? Y cómo estaban los tubos sacándole el agua. Y no solo eso, sino que veíamos, aquí hay un punto importante. El lago Nabor Carrillo es un lago permanente, es decir, es un ecosistema. Lo que la Conagua va a hacer son lagunas de regulación.
Las lagunas de regulación no son otra cosa, es más, deberían quitarles ese nombre porque no son lagunas. Las lagunas de regulación son terrenos que se pueden inundar a propósito cuando hay mucha agua, ¿no? Entonces, imagínense que todo el agua de la cuenca sale por un mismo tubo. Entonces, si llueve mucho, ese tubo va completamente saturado y no puede llevar más agua. Entonces, lo que hay que hacer son lagunas de regulación que permitan inundar Texcoco. Esa agua se mantiene ahí en lo que el tubo libera el agua que tiene, deja de llover, y una vez que deja de llover, se empieza a llevar el agua que se captó en esa laguna para que se salga de la cuenca otra vez, ¿no? Entonces, la laguna de regulación no es nada más que un terreno que puede ser inundado. O sea, es un tubo que desvía para inundar un terreno. Entonces, claro que ellos lo pintan de azul en los mapas, pero es un terreno seco y tiene que estar seco porque si no está seco, entonces no regula, ¿no? El problema es que el lago Nabor Carrillo no regula porque el lago Nabor Carrillo está lleno, entonces no le puedes meter más agua porque se desborda. Entonces lo que ellos ven en el lago Nabor Carrillo es la gran solución para regular. ¿Qué regulas? Pues el problema es que lo que va a regular el Nabor Carrillo va a ser agua negra, porque otra vez lo que les decía, todo el agua de lluvia se mezcla con el drenaje y todo eso va a dar a Texcoco. Y cuando hay demasiada agua, entonces se permite que se regule en el terreno, pero lo que se regula es agua negra, ¿no? En cambio, Nabor Carrillo ahorita es un ecosistema permanente que depende de una planta de tratamiento que mantiene, digamos, en buena calidad el agua de ese lago, ¿no? Entonces, para mí, y además es muy engañoso porque no es fácil, o sea, es muy fácil confundir a la gente diciendo, sí, quita un lago, pero voy a hacer otras 5 lagunas. Ajá, pero es secar todo, ¿no? O sea, no tiene lógica, es completamente engañoso y a mí me molesta mucho justo la actitud que ha tenido con agua, porque al final de ellos son los que dependemos y de ellos son los que van a tomar las decisiones en esas obras. Y de esas 5 lagunas que ellos están haciendo, solo acabaron la primera. Entonces, como solo acabaron la primera, pues entonces no tenemos ahorita un nivel de seguridad hídrica. Y entonces, como no tenemos un lugar de seguridad hídrica porque se quitaron las lagunas de adentro del polígono, pues entonces ahora están desecando el Nabor Carrillo para usarlo como regulación porque no les queda de otra, porque no avanzaron y porque no están terminando el trabajo y porque probablemente jamás lo acaben, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, eso de la Conagua. Bueno, están llegando nuevas preguntas que te las compartiré, Fer, con mucho gusto más adelante, pero bueno, para tampoco alargar, voy a tomar unas que se hicieron desde antes y también voy a agregar una propia. Hay 2 preguntas relativas a qué sucede si se cancela el proyecto, ¿no? Una pregunta es si ahí se podría construir una megaplanta de tratamiento y distribución de aguas. Y otra pregunta es acerca de cómo se recupera el 99% que es recuperable, pues, el terreno que está siendo afectado. Esas son las 2 preguntas. Ok, gracias. Sí, efectivamente, digo, lo que hay que garantizar, y además no son cosas utópicas que, o sea, llevamos de verdad 50 años haciéndolo. Es decir, el programa de ordenamiento ya contemplaba esa recuperación, ¿no? Es decir, es algo que se puede hacer. Es más, con el dinero que va a costar perder Texcoco lo hubiéramos arreglado ya y hasta hubiera sobrado, ¿no? Es decir, no es una inversión tan grande en términos de que el agua va naturalmente ahí. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer son plantas de tratamiento, es decir, las plantas de tratamiento no son tan caras en comparación de las cifras que estamos hablando de lo que cuesta ese aeropuerto. Las plantas de tratamiento son nada, ¿no? Eh, lo que hay que hacer efectivamente es, sabemos cómo hacer lagos, porque Nabor Carrillo lo demostró. Y para hacer lagos, lo que hay que hacer es meter bombas, desecar el manto acuífero en ese punto en específico para que colapse el terreno, llenarlo de agua y una vez con el peso del agua vuelve a colapsar. Y entonces tienes lagos de 4 o 5 metros de profundidad, ¿no? La importancia es que esos lagos tienen que llenarse con agua limpia. No se pueden llenar con agua de drenaje. Eso sería otra vez sin sentido. Lo que tendríamos que hacer es, si efectivamente esos 9 ríos que naturalmente están desembocando en Texcoco pasen por una gran planta de tratamiento, que esa agua sea la que llegue a Nabor Carrillo. Eso es lo que te garantiza, bueno, al Nabor Carrillo 2, si quieres, o al Gran Lago de Texcoco. Eso, por ejemplo, sería la gran solución para captación de toda esa agua, retención del agua
Y lo que hay que hacer ahí es, nuevamente, ¿qué quieres hacer? Una vez que ya tienes el agua contenida, ¿qué es lo que quieres hacer con el agua? Si la quieres usar para uso humano directamente, pues tienes que hacer una planta potabilizadora para que entonces distribuya el agua a toda esa región. O si quieres hacer proyectos de infiltración al acuífero, también se pueden hacer. Es decir, hay procesos digamos, de no estoy seguro si es igual hay que potabilizarlo igual que para consumo humano, pero efectivamente pueden pasar por una planta para infiltración y hacer inyecciones al manto acuífero de manera, digamos, artificial. Esas cosas podrían funcionar muy bien. Ahora, efectivamente, lo que yo haría, o sea, si me dijeran, a ver, tú, ¿qué vas a hacer con Texcoco? Lo que yo diría es, el aeropuerto se va, o sea, de eso no hay duda, y al otro día sí tiene que haber un decreto de área natural protegida. Es decir, si no hay un decreto oficial en el que garantice que esa zona va a ser de protección y con un candado muy fuerte, el gran problema es que también va a empezar a haber especulación por qué hacer y qué hacemos y crecemos la ciudad y hacemos, ¿no? Y el punto es, no, a ver, si se va a detener por una cuestión hidrológica, se tiene que garantizar por decreto que esa zona va a ser de conservación, ¿no? Y después lo que yo haría sería abrir a un concurso nacional para saber cuáles son las mejores ideas para recuperar esa región que contemple la captación de agua, que contemple el abasto de agua, ¿no? La potabilización, la creación de hábitat para otras especies, ¿no? Digamos, lo que yo haría sería ahí hacer como todo un proceso de imaginación nacional de cómo podríamos revertirlo y eso se puede impulsar, ¿no? De eso yo no tendría ningún problema en que eso ocurra. Y también pues habría mucha importancia de que todas esas opiniones pues también se consulte a la comunidad académica para que puedan aportar los elementos, digamos, técnicos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, para mí no es algo utópico y más bien es algo que yo creo que si no lo hacemos, entonces ya no tenemos solución para el agua en esta ciudad, ¿no? O sea, sí sería una lástima que se perdiera Texcoco y lo que yo les recomendaría si vienen aquí es que si eso se hace, vayan buscando otro lugar porque se van a poner muy feos los problemas en términos de agua ya. Muy bien, Fer. Pues nada más para finalizar, yo escuché una entrevista que hiciste en radio donde tú comunicaste de forma muy contundente que el proyecto del aeropuerto en Texcoco va a fracasar. Que la pregunta está en cuánto tiempo nos vamos a dar para darnos cuenta, pues, que esto va a suceder y cuántos costos van a tener que pasar antes de que nos demos cuenta de que es un proyecto que va a fracasar. Y yo quisiera que explicaras un poquito por qué va a fracasar. O sea, creo que has venido dando todos estos argumentos de los impactos gravísimos ambientales, pero creo que el fracaso también está en términos del proyecto del aeropuerto mismo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Sí, ojalá que puedas explicar un poquito más esto. sí, exacto. A mí, digamos, mi hipótesis desde que conocí el proyecto en 2014 es que ni un avión va a despegar de ahí jamás. Y esa la sigo manteniendo, ¿no? Ahora, digamos, donde he estado involucrado es, primero, desde el punto de vista académico, con el primer análisis desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, después como acompañante de los pueblos en toda la defensa, últimamente como asesor, digamos, del grupo entrante de gobierno en términos del dictamen que elaboro, y ahora, digamos, como parte de la campaña, ¿no? Es decir, como que la perspectiva que tengo es como desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista y de primera mano con los distintos actores. Eh, y mi hipótesis sigue siendo eso, que jamás va a arrancar un avión, va a despegar un avión de ese lugar. O sea, eso ya no me queda la menor duda, ¿no? Y entonces hay sectores que les importa más lo económico, hay sectores que están más hacia lo ambiental, hay sectores que les importa mucho más la parte social. Y cuando uno ve el panorama completo, dice, es que esto no va a ocurrir, o sea, esto va a fracasar eventualmente. O sea, si el proyecto requiere entubar esos 9 ríos para abastecerlo, eso jamás va a ocurrir. O sea, eso no va a haber forma de que la gente de ahí entregue esos ríos y eso es un problema o un conflicto en potencia extremadamente severo para mí, va a ser muy grave hacer ese punto. Y no solo eso, sino que además estando muy en contacto con la gente de ingeniería y la gente que está haciendo la construcción y la solución en que están dando,
no se están resolviendo los problemas técnicos que ellos aseguran que los están haciendo, ¿no? Entonces, y eso agregarle la parte de los que solo están viendo la parte financiera, es decir, si el gobierno entrante quiere, o sea, ha hecho muchos compromisos sobre lo que va a hacer con el dinero público, para nada puede estar metiéndole dinero a un proyecto de este tamaño, con esta magnitud de costos, porque además los problemas técnicos van a ir acrecentándose cada vez más. O sea, los problemas que han tenido hasta ahora y los impactos que estamos viendo financieros, ambientales y sociales son nada más del 20% de la obra, del 20% de la primer fase de la obra, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para ponerles en contexto, la obra costaba 169 mil millones de pesos el primer día, ¿no? Una cosa que no se dice y que nos dijo Spiro hace poco es que esos 169 mil millones de pesos era para las dos fases, es decir, la fase 1 que eran 3 pistas y la fase 2 que eran otras 3 pistas. Es decir, costaba 169 mil hacer las 6 pistas. Ahorita cuesta alrededor de 300 mil millones nada más las primeras 3 pistas, ¿no? Es decir, se cuadruplicó el precio al 20% de la obra. O sea, si ese es el nivel porque obviamente no se está pudiendo resolver el problema técnico del hundimiento, ¿no? Que los ingenieros juran y se aseguran que sí, y a lo mejor lo están intentando, pero eso no significa que lo van a resolver. El problema es, en algún momento se va a acabar el dinero para poder hacer esto, y el problema es que vamos a estar arrastrando todo el conflicto socioambiental de por medio. Entonces, para mí no hay forma de que eso ocurra. O sea, y es más, si quieren, volvemos a hacer un seminario en 3 años o en 4 años y volvemos a ver qué ocurrió. Pero mi hipótesis ha sido esa desde mi punto de vista y desde las visiones que he logrado, digamos, recopilar en estos 5 años de estar inmerso en todo esto. Eso no va a ocurrir. Y entonces el punto es, démonos cuenta ahora. Hubiera sido bueno darnos cuenta hace 4 años, ¿no? Ahora ya estamos en el 20%, pues démonos cuenta ahora, porque si no nos damos cuenta ahora, cuando sea el 80% de avance nos vamos a dar cuenta y entonces ahí sí va a ser muchísimo dinero perdido, muchísimos impactos ya generados y además de manera irreversible sobre el terreno que ahorita todavía podríamos recuperar. Pues muchísimas gracias, Fer. Ya espero que hayan tomado nota de las redes sociales de Fer. También está el Facebook de COMDA, que es Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Este seminario se ha grabado y estaremos compartiendo esta grabación, y bueno, pues ahí está la invitación a que se sumen a esta campaña, que usen el hashtag Yo Prefiero el Lago, que se involucren y que compartan esta información, porque pues desafortunadamente trae mucho impulso, y la consulta ya está en puerta y se requiere pues de manera inmediata llegar a la mayor cantidad de personas para que se pueda comprender todos estos impactos. Pues muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo, por compartirnos esta información, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias. Me quedo con las preguntas, ahorita las leo del chat, perdón, pero sí, ya, se nos hizo un poco tarde. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo. Gracias, Fer. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, bye.